Amados, buenas noches. Les bendecimos en este nuevo día, en este nuevo tiempo, dándole gracias al Padre por su amor, por su gracia, por su misericordia. Dándole gracias porque Él es bueno, porque su misericordia y su bien nos sigue todos los días de nuestra vida. Él es bueno, Él es fiel, Él es verdadero. Y damos gracias por este encuentro nuevamente en esta hora, en estos miércoles, donde nos permite buscarlo a Él, escucharlo a Él y conocer de las profundidades de su corazón, pero también de toda aquella palabra y esa voz que sale de Él, que nos confronta, que tiene como propósito sanar nuestras vidas, nuestras familias, sanar nuestros corazones y establecernos como lámpara, como luz, y tener ese aceite nuevo, ese aceite fresco, para que resplandezcamos en medio de una ciudad, una nación, en medio de familias que necesitan el testimonio de los hijos, de la verdad que está en Jesús, la verdad del reino. Así que damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo y por su amor, por ese amor inagotable, ese amor que nos ha alcanzado a todos y nos ha llevado a acercarnos a Él y rendirnos a Él. Así que bienvenidos a este tiempo de entrenamiento y discipulado, y siendo ministrados por Él nos vamos a unir en una oración, dándole toda la honra y toda la gloria al Padre. Te damos a ti toda nuestra gratitud, nuestra honra, Señor. Padre, damos gracias porque nos permites encontrarnos con un corazón dispuesto, diligente, atento, con ese oído atento para escucharte a ti, para escuchar tu voz, para escucharte, para saber que tú en tu corazón hay palabras de vida que quieres que nosotros comamos, para que en todo lo que hagamos, en todo lo que vivamos, siempre sea tu palabra la que nos sane, la que nos santifique, la que nos conduzca y nos lleve a la verdad, y la verdad nos haga libres. Gracias por esta hora, gracias por esta noche, gracias porque tú estás hablando al corazón no solamente de cada persona que se conecta a esta hora con nosotros en la congregación, Señor, en cada ciudad, en cada nación que se conecta a esta hora. Gracias, Padre, sino que estás hablando. Son verdades eternas que necesitan ser establecidas desde los lugares celestiales para que sea escuchada tu voz, sea escuchada la verdad de tu reino, la verdad, aquello que es fundamento, aquellas verdades que son principios y que son establecidos para que todos caminemos y en todo, Señor, sean restaurados tus diseños. Gracias porque lo que tú hablas también confronta la mentira, confronta aquello que se ha establecido como si fuera verdad, pero es una falsificación, son falsedades, Señor. Soltamos esa verdad para que sea oída desde los lugares celestiales y sea escuchada y sea establecida en cada lugar y en todo lo aquello que está engañando y que está manipulando la verdad para convertirla como la mentira, está usando la mentira para engañar. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que estás poniendo tu luz para que las personas, cada familia pueda ver y pueda establecerse en tu verdad, y que tengan esa capacidad de discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Gracias, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, te honramos. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, amados, como hablábamos el miércoles anterior, venimos en todo un proceso en el cual el Señor nos habló de trabajar algunos temas que eran importantes dentro de un proceso de sanidad.
El Señor está ministrándonos para traer sanidad a nuestras vidas, que eso represente sanidad en nuestras relaciones, y las relaciones más importantes y cercanas son con nuestra familia. Hay sanidad, sanidad para la familia, y sobre todo esa sanidad que se vuelva también luz para muchas vidas, para muchas personas que han caído bajo el sistema de este mundo, que tiene como un propósito, tiene un padre de mentira que lo que hace es engañar y cambiar la verdad por la mentira, de tal manera que engaña para hacer creer que las mentiras son buenas y son verdades. Falsifica lo que es verdadero, lo distorsiona y hace creer y engaña. Pero todo lo que es este tiempo de entrenamiento, de discipulado, lo que hace es soltar verdades, ministrar, como han sido todos estos miércoles a lo largo de este año, con un propósito que podamos también no solamente ser confrontados, ser sanados, sino que también tomamos decisiones para poder, frente a lo que es verdadero, y poder discernir aquello que es falso, poder reconocer lo falso. Creo que es algo muy importante, reconocer lo que es falso para poder rechazarlo, e inmediatamente empezar a reconocer lo que es verdadero. Eso es algo que el Señor pone dentro de lo que quiere que crezcamos. Dice, discernir entre lo falso y lo verdadero, poder reconocerlo y reconocer las diferencias, pero también poder identificar lo que es puro y lo que es impuro. Esos son aspectos muy importantes, porque es lo que nos va a llevar a caminar con luz, con la luz verdadera, y nos va a permitir tomar decisiones conforme a la verdad, conforme al reino, conforme a lo que pertenece al reino de Dios y su justicia. Les decía que el miércoles pasado pues empezamos a tratar un tema y pusimos fundamento. Empezamos a tocar el tema de la fidelidad, y lo tocamos a partir de la sanidad de las relaciones de la familia y la relación primaria, como es esa relación de esposo y esposa. Y tocamos algunos fundamentos, algunos principios, como la familia y ese pacto del conyugal lo que hace es establecer el principio y da origen a todo lo que se establecería y daría lugar a la familia. Entonces pusimos fundamento del diseño de Dios, porque no podemos hablar de fidelidad sin haber puesto cuál es el diseño verdadero, qué es lo verdadero. Y el diseño verdadero es lo que está en el origen, es lo que Dios creó. Entonces, para hablar de fidelidad tenemos que hablar de esa esencia y de esa naturaleza del Padre que la reveló Cristo como Hijo. Y del Hijo, allí en Apocalipsis hay un testimonio muy, muy importante que habla acerca, y está escrito en Él mismo. Dice, Él es el fiel y el verdadero. Él es el fiel y el verdadero. Entonces, tenemos que entender que la fidelidad y la verdad van juntas, no están separadas, van juntas. Y son parte de la esencia de Dios, de su naturaleza, y por consiguiente del Hijo. Y eso hace que nosotros podamos entonces, al ser sus hijos, caminar en esa naturaleza, en ese carácter. Vamos a repasar algo que veíamos también para poder repasar lo que eran las definiciones de lo que es fiel y lo que es verdadero, o sea, fidelidad y verdad. Y hablamos acerca de la fidelidad o el ser fiel. Es una esencia del ser, ¿sí? No es algo que simplemente se toma un nombre y bueno, el nombre es parte de la esencia. Entonces, la fidelidad viene es una
también forma de establecer todo lo que es fe. La fe y la fidelidad. La fe no tiene que ver con esa certeza, con esa confianza sobre algo que está sustentado en una persona que es fiel, que es veraz, que cumple, que sus promesas son verdad y que yo puedo creer y esperar en ellas. Entonces la palabra fidelidad viene de esa palabra en el original emuná y se relaciona con todo lo que es sólido, firme, estable, durable, permanente, confiable, duradero, leal, seguro. Es aquello donde podemos apoyarnos y sentirnos firmes, sentirnos confiados y sentirnos estables. Entonces, miren qué tremendo lo que significa esa palabra emuná. Tiene que ver con la verdad, pero es esa verdad y ese carácter de fidelidad sobre el cual yo me puedo apoyar y yo me puedo sentir seguro por causa de, les decía, no es un adjetivo, no se convierte en algo abstracto, sino que es la esencia y la sustancia de alguien, y en este caso es de Dios, del Padre y por consiguiente del Hijo. Entonces viene con esa característica de ser firme, de ser sólido, de ser estable, de ser permanente, de ser veraz, de ser algo que dura, que no es cambiante, ¿sí? Como dicen Dios, en Él no hay sombra de variación. Él no está cambiando de un momento a otro, sino que es confiable, es permanente. Y la palabra verdad viene del original de la palabra emet, que tiene significados muy semejantes. Habla de solidez, de firmeza, de estabilidad, habla de fidelidad, habla de esa confianza plena y firme, de la veracidad. La veracidad es eso que es veraz y que al ser veraz es confiable, completamente confiable. No, por causa de quién es, porque les decía, les insisto, tiene que ver con el ser. Entonces, es ese ser en el cual yo puedo saber que yo puedo depositar toda mi confianza, mi certeza de que es veraz, de que no miente, de que no se arrepiente, como dicen Números, de que su palabra es segura, su palabra es un ancla segura, es donde yo puedo afirmarme, donde sé que no hay cambio, no hay variación. Entonces me siento allí y eso me hace ser estable, sólido y firme. Entonces miren qué tremendo esas definiciones sobre las cuales nos paramos para estudiar este tema de la fidelidad en las relaciones. Hablábamos también, y les decía que lo revisamos a partir de la relación que es de esposo y esposa, que da origen a toda una realidad de familia. Y vimos ese pasaje de Mateo cuando dice, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre. Entonces vimos cómo el Señor era el que unía, el que establecía esa relación, ese vínculo, y unía, ¿sí? Unía en un mismo yugo. Veíamos en esta versión textual, cuarta edición, dice lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe el hombre. Y entonces hablamos acerca que cuando nos referimos al tema, al término cónyuge, estamos hablando de ese contexto de yugo, cónyuge, conyugo, que quiere decir que ha sido puesto ese yugo, como lo veíamos de los bueyes, para que caminaran juntos, de tal manera que al caminar juntos ya todo lo que haga uno va a afectar al otro. No pueden verse de una manera independiente o separada.
Entonces Dios los unió, Dios es el que une, establece un mismo yugo para que caminemos juntos. Mm, También hablamos que ya Dios no nos ve como dos, sino es de lo que Dios unió. De tal manera que ya no son dos, sino que son uno. Dios siempre entonces ve como uno solo, uno solo. Esa relación que está bajo ese pacto conyugal está estableciéndose bajo esa unidad de que ya no son dos, sino son uno. De tal manera que eso hace que se pueda caminar juntos y que no solamente como dos con sí, lógicamente con características que se completan, se complementan, sí, pero lo más importante, creo que es una palabra todavía mucho más profunda cuando decimos no solo se complementan, sino que se completan. Quiere decir que no podemos estar, la otra persona, cuando Dios da a la otra persona es para completar. Entonces, en las relaciones que se distorsionan, que entran en crisis, muchas veces han entrado en una situación de división y esa división a causa de celos, de envidia, de competencia. Entonces, se completan. La otra persona, cuando Dios establece a una persona para formar un vínculo, estamos hablando ya de todo lo que tiene que ver con ese pacto conyugal, estamos hablando que Dios decidió, porque es Dios el que une, ¿sí? Es Dios el que une, y los unió para que se completen. Entonces se completan y al completarse se vuelven uno, uno, de tal manera que ya Dios no ve dos, sino que ve uno que se han completado. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que nosotros entendamos ese diseño que revela el original, lo que es verdadero, pero también revela esa relación de Cristo con la iglesia, ¿sí? Esa relación. Entonces, todo lo que tiene que ver con el pacto conyugal siempre va a revelar a Cristo y la iglesia. Ese es el gran propósito. Entonces, cuando Dios permite que dos personas se unan, se encuentren, porque Dios hace que se encuentren, y se unen porque así Dios lo estableció, a las personas que Dios, o sea, ubicó o estableció para ese vínculo a la persona, tanto el varón como la mujer, tiene un propósito mayor que simplemente formar un hogar y tener hijos. Tiene un propósito mucho más alto y es dar testimonio de lo que es Cristo y la iglesia. Entonces miren qué importante entender esto, que ya no se mira como una parte del ciclo que se debe vivir, sino que es algo que está revelando un testimonio. Como recuerden que todo lo que está y que Dios establece en la tierra, hay muchas de esas cosas son sombra de lo que es celestial. Y la pareja, el matrimonio, los esposos, están formando eso, un testimonio de lo que es real en el cielo, del testimonio de lo que es Cristo y la iglesia. Entonces, de cierta forma es una sombra, y es un testimonio profético. Pero ¿cuál es la intención de la tiniebla? Y lo leíamos también en Mateo 12:25, y es que él empieza a hablar, ¿no? Dice que Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, todo lo que esté dándose al interior de una familia para dividirla, para separarla, pues va a llevar como propósito es que no permanezca. Y todo lo que involucra el no permanecer. Entonces, el romper esa unidad va a traer mucho dolor y mucho daño. Pero porque lo que es el diseño de Dios siempre
lo que es el origen, lo original, es lo perfecto. Pero cuando se sale del diseño, cuando se entra en esa falsificación de diseño, y lo hablábamos algunos ejemplos el miércoles pasado, pues va a crear una confusión y va a producir mucho daño que no permanece, y por consiguiente pues es un antidiseño de todo lo que es Cristo y la iglesia. Entonces recordemos que Dios, el propósito de Dios es que seamos uno, no dos, no divididos, sino uno. Uno para poder establecer que es el testimonio de una vida, de una familia que permanece. Y permanece para dar lugar a todo lo que Dios quiere hacer a través de las familias. Entonces Dios está llamando y levantando familias, familias que seamos lámpara, familias que seamos esas vasijas que contienen ese aceite, familias que seamos intercesoras. Pero si las familias al interior hay muchas realidades de mucho dolor, de muchas heridas, pues eso no va a ayudar a hacer luz, ¿sí? No va a ayudar. Recuerden que veíamos en 1 de Juan, si alguno tiene algo contra el hermano, está en tiniebla. Entonces, y el hermano no es el que está afuera, el hermano puede ser el que está al lado, el esposo, la esposa, un papá, una mamá, los hijos entre hermanos, está en tiniebla. Entonces no se puede ser lámpara. Por eso ha sido un tiempo de tanta ministración de sanidad. Y volvemos a insistir, amados, no vea todos los temas que hemos venido desarrollando como un tema más que se ve el miércoles. Son temas que nos han confrontado, son temas que han puesto luz a muchas áreas de nuestras vidas que necesitamos revisar para ponernos ante el Espíritu Santo, para que Él nos ministre profundamente y Él sane. Entonces es algo que necesitamos esos procesos de sanidad para alumbrar, para hacer lámpara. Entonces hoy continuamos dentro de ese contexto de la fidelidad. Necesitamos empezar a mirar ya algo muy importante que también es fundamento para poder hablar después de todo aquello que necesita ser sanado al interior de las familias respecto de este tema de fidelidad. Entonces vamos a hablar hoy de esas relaciones de pacto. Y de la relación de pacto, Dios quiere decir que Dios es un Dios de pactos. Él se mueve y se vincula con nosotros a través de pacto. El pacto, la palabra en hebreo de la palabra de pacto es berit. Y se deriva de una raíz que tiene como significado encadenar, poner grillos, como asegurar, se refiere, todo esto viene de esa palabra pacto. Y entonces trae otra relación con otra palabra que es amarrado. Entonces miren lo que significa pacto. Uno pensaría que pacto pues tendría una definición en el original un poquito como más celestial, ¿sí? Bueno, pero resulta que como el Señor tiene tantos diseños, la palabra pacto nos da a entender esa relaciones de pacto dentro de este concepto. Dice amarrado, encadenado, aún como la palabra yugo, ¿sí? Dice, cuando nos referimos es que Él es mi cónyuge. Pues claro, porque hay un solo yugo, nos puso yugo. Entonces, al usar esa palabra, muchas veces se usaba sin tener entendimiento, que por eso dice en la textual, Él unció con un mismo yugo. Y puso ese yugo y puso esa unión que los une, que es casi como sentirse amarrado, encadenado, como si se hubieran puesto grillos de tal manera, grilletes de tal manera que impiden que se puedan separar. Miren lo que significa la palabra pacto dentro de este concepto de relaciones de pacto. Entonces,
pues uno pensaría, y bueno, con un pensamiento natural diría, yo no quiero eso, yo no quiero amarrarme, yo no quiero ponerme un grillete, o no quiero encadenarme. Bueno, ese es un pensamiento natural, eh, diría yo, eh, liberal, con una mentalidad conforme al sistema del mundo, conforme a una mentalidad de no entender, de no saber lo que significa esta posición, esta realidad de lo que significa pacto. Ahora, ya en unas definiciones un poco más, más de diccionario, son estas, ¿no? Dice, el pacto es compromiso, es alianza, es acuerdo, es convenio y es promesa. Como que ya tienen como nos hacen ver un poco más amplio. La otra nos hace entender cuando hay relaciones de pacto, la posición en la que quedamos cuando hacemos pacto con alguien. Quedamos encadenados, quedamos amarrados, quedamos sujetos con un yugo. Pero aquí ya involucra una esencia que tiene que ver también con un carácter. Y por eso hablábamos del carácter de fiel y verdadero. Ese carácter involucra compromiso, involucra alianza, involucra acuerdo, convenio y promesa. Entonces, necesitamos entender que para poder decir que yo voy a hacer pacto y quedar encadenado o amarrado a alguien, es porque yo definitivamente empiezo a mirar que hay un compromiso, que hay un acuerdo, que hay un convenio y que hay promesa. Que hay promesa. Entonces tienen una relación de no solamente estar en una condición, sino que me lleva a mí a desarrollar una esencia de carácter, de estar allí comprometido con la otra persona. Ahora, esto está basado en la esencia del Padre, en la esencia de Dios mismo. Hay un versículo que es muy lindo que quiero que leamos, Deuteronomio 32, versículo 4. Veíamos que Dios, la palabra fidelidad en el original es emuná, y uno de los nombres de Dios es el emuná, el emuná, él como Dios, emuná como fiel. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Dios de fidelidad. Por eso dice, Él es la roca. ¿Se acuerdan la definición de fidelidad? Estable, firme, sólido, permanente, duradero, algo que me permite estar cierto, seguro. Entonces dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, o sea, no hay nada de engaño, no hay nada de injusto en Él. Todo es justo, es recto. Él es Dios de fidelidad. Entonces estamos mirando esa esencia de Dios, esa naturaleza de Dios. Hablamos que Él es fiel, Él es firme, Él es estable, Él es la roca, Él es la roca, donde podemos pararnos, Él es fundamento estable, Él es toda la firmeza en todo, en su compromiso, en sus promesas, en la alianza, en lo que Él establece para nosotros, para su pueblo. Ahora, esto es como la definición en general de lo que es pacto, pero vamos a mirar, hay dos formas y dos tipos de pacto.
El primero, y como siempre, Dios toma la iniciativa. Entonces, ¿se acuerdan cuando dice que nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Bueno, en estos casos, Él es Dios de pacto y quiere que hagamos pacto con Él y aprendamos de lo que es ser persona e hijo de pacto, del pacto. Y empezamos a entender más su esencia, porque nosotros no vamos a ponernos algo fuera de Él, primero está en Él, y ahí es donde todo viene a ser parte de nosotros. Entonces, el primer tipo de pacto es el de Dios, es donde Él toma la iniciativa. Él es el quien lo establece, el pacto, y es también quien decide y con quien se compromete a cumplirlo. Él mismo compromete, él mismo se compromete. Y él decía, no puede, y era un pacto bajo juramento, pero como generalmente dice en hebreo, se jura por alguien superior, pero al hacer pacto, al juramentar algo, no hay nadie superior a él, entonces él hace pacto y se compromete con él mismo. Miren esa tremenda esencia de fidelidad, que puede decir que se compromete con él mismo, con su misma esencia. Entonces, el primer pacto es el que Dios hace con nosotros, el que Dios decide hacer, donde Él toma la iniciativa, lo establece y Él mismo es quien lo establece y quien lo cumple. Él mismo es quien coloca los términos y quien coloca las responsabilidades, ¿sí? Porque todo pacto tiene eso, tiene términos, tiene responsabilidades y bajo esos términos y responsabilidades son para aquellos que deciden entrar en pacto. Entonces, una relación de pacto con Dios es que Él toma la iniciativa y Él se compromete, Él lo establece y se compromete Él mismo, dice, yo juro por mí mismo, dice Él, porque al no haber nadie superior, me comprometo y yo cumplo. Él es porque Él es fiel, Él es verdadero. Pero también pone términos y pone condiciones, él mismo lo hace, a las cuales se sujetan aquellos que entramos en pacto con Él, ¿sí? En pacto que decidimos ponernos bajo ¿se acuerdan que veíamos la definición de pacto? Bajo ese estar amarrados, de estar unidos, de estar bien juntos. Entonces allí es donde nosotros decidimos, si yo decido seguirlo a Él y hacer pacto con Él, de obedecerle, es porque he decidido aceptar sus términos y aceptar sus condiciones. Entonces miren que lo que estamos hablando ya no es ese evangelio light, ya no es ese evangelio al acomodo de cada uno, ya no es ese evangelio superficial que yo hago y vivo y creo como quiera. No, es que las relaciones de pacto con Dios se establecen bajo ese principio de que Él es el que establece el pacto y pone los términos y las condiciones. Entonces les decía que Dios toma la iniciativa y hay algunos pasajes, no los vamos a leer, pero solo saqué unas partecitas que me parecieron tan lindas en cuanto a decir que Él toma la iniciativa. Él dice, por ejemplo en Génesis 6:18 dice, estableceré mi pacto, o sea, Él toma la iniciativa en tiempo de Noé, estableceré mi pacto. Dice más adelante, dice en otras partes, dice, mantendré firme, confirmaré mi pacto. O sea, él mismo quiere, dentro de ese carácter del pacto, de lo que es ser fiel y verdadero, dentro de ese carácter, de esa esencia, él decide, yo mantengo firme, porque yo soy fiel, yo soy verdadero, lo sostendré, lo confirmaré, ¿sí? O sea, haré que este pacto, esta relación de alguien que es fiel y verdadero sea durable, sea permanente, sea estable, sea segura, de tal manera que cuando Dios se compromete, Dios promete, es algo que es cierto. Todo lo que Dios dice y hace es cierto, es verdadero, Él es veraz, Él es confiable.
Dice también en Éxodo, en Deuteronomio, dice, no se olvidó del pacto que hizo. Él no se olvida. Él no se olvida. Él descendió a Egipto y llamó a Moisés porque no se olvidó del pacto que había hecho con Abraham. Pasaron muchos años, 430 años, y no se olvidó del pacto. Entonces, es algo que habla de Él, de Él. Él es Dios de pactos, porque Él es fiel, Él es verdadero. Entonces, cuando vemos que Él es Dios de pactos, Dios de fidelidad, hace que, y busca, ¿se recuerdan que veíamos en Pascua? Un deseo que tiene Dios muy profundo es de mezclarse con nosotros, hacerse uno con nosotros. Y llama a todos los que, llama, pero hay quienes decidimos hacer pacto con Él, hacer pacto. O sea, el pacto es reconocerlo a Él como alguien que es el supremo, el que tiene toda la autoridad, toda la gloria, toda la majestad, y tiene todo. Entonces, lo primero que hago yo, o que busca de nosotros, es que aquel que decide hacer pacto con Él es porque lo ha reconocido. Lo ha reconocido como el más grande, el que tiene toda la autoridad. Y entonces yo decido unirme a Él en pacto. En pacto. Y eso cuando una persona decide unirse a Dios, unirse a Él, esa reconciliación y todo ese proceso que establece el crecer, el caminar en sus caminos, el obedecerle, el escucharle, el depender de Él, el crecer en Él, en ser dependiente de Él y comer de su palabra, de su voz. Todo eso involucra, son los términos y son las condiciones. Entonces, como les decía, aquel que decide entrar en pacto con Él es porque le ha reconocido. Le ha reconocido como la autoridad, como el que tiene la mayor autoridad. Pero también eso Él inmediatamente se pone bajo esos términos y esas condiciones de Él, quien ha establecido ese pacto. Porque Él lo hizo, Él se puso, se afirmó, confirmó, estableció el pacto y se comprometió y establece promesas. Entonces, si yo creo en Él, y yo digo, Él las cumple. Y por eso ahí dice, hecho está, porque es fiel, es verdadero. La fe es eso, fe es eso, la fidelidad de saber, la certeza de saber que quien lo ha prometido es fiel para cumplirlo. Entonces es saber que, pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero yo decido, y entonces inmediatamente me involucra en esa responsabilidad, en esos términos y en esa responsabilidad. Pero aquí es donde quiero decirles algo, que no se trata de un pacto bajo obligación, sino que se trata de un pacto por amor. Por eso ahí es donde vemos el primer mandamiento. Y lo que les decía ahora, nosotros le amamos a Él. No es que nosotros le hayamos amado primero. Sí, a veces ese es un error. Dice, no, sí, yo amo a Dios. Pero se olvida de que yo le amo porque Él me amó primero. Sí, yo estoy respondiendo a ese amor. Entonces, Él establece el primer mandamiento de que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, entonces respondemos a ese amor. Y ese primer mandamiento, que es el amor, el amarlo a Él con todo, es la forma la forma en la cual se sustenta un pacto. Entonces yo no me uno al Señor en pacto por obligación, sino porque estoy respondiendo a su amor.
porque Él me amó primero y ahora me amó primero y me amó con todo. Él dio todo. Y la expresión más profunda de su amor es dar todo, y dio todo fue a su Hijo, a su único Hijo, a su unigénito, siendo nosotros pecadores. Pero Él decidió comprometerse, se comprometió con el pueblo de Israel, había jurado, había hecho promesa y pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, renovaba y confirmaba su pacto de Abraham, en Isaac, a Jacob, y después establece de Jacob, nace todo un pueblo a través de las 12 tribus, pero pasaron años y no se olvidó de su pacto, no se olvidó, y cuando llega el momento del cumplimiento, envía a Moisés en respuesta a lo que él se había comprometido. Entonces, ¿cómo debemos? No por obligación, no nos colocamos bajo términos y condiciones y responsabilidades porque me toca, porque es que sí, yo recibí a Cristo, yo acepté a Cristo y bueno, estoy caminando con Él y entonces me toca obedecerle. No, respondemos es por amor, porque Él nos amó primero. Y entonces de ese primer mandamiento da origen y da lugar al segundo: amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo está hablando de ese ser querido con el que tú vives. Un papá, una mamá, un hermano, un hijo, una hija, el esposo, la esposa. Tú estás amando, no con el amor del mundo, del sistema del mundo, que hoy es y mañana no es. Por eso hay tanto cambio e inestabilidad en las parejas. Se forman, se unen y no hay un vínculo, porque no hay un compromiso, porque no hay promesa, porque no están parados en esa verdad de lo que es ser fiel y verdadero, en esa sustancia. Y entonces, por eso esas relaciones no son de pacto, simplemente son una falsificación. Hoy son y mañana no son. Pero cuando nos paramos en ese amor y al amar a mi prójimo, está parados en el amor de Dios, en ese amor de alguien que es fiel y verdadero. El amarnos no es porque el amor es de Dios y el amor es Dios. Dios es amor. No, entonces no es una emoción, no es algo que yo siento, o sea, ese es un fruto, un resultado, pero la esencia es una persona, es la naturaleza, es el carácter de una persona que está basado y está sustentado. Ser fiel y verdadero está sustentado en ese amor que permanece, es un amor que como dice en Romanos 5, ¿no? Siendo aún nosotros pecadores, Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Fuimos amados. La mayor expresión de amor es la vida, es el poder, la obra de redención, es la vida de Cristo dándose por nosotros. Entonces, cuando una persona decide colocarse bajo esa relación de pacto con Dios, es porque le ha reconocido como aquel que tiene la autoridad para poner los términos y las condiciones, pero también le va a involucrar la responsabilidad y la obediencia por amor, por amor. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese amor, con esa respuesta de lealtad y de fidelidad, es porque es algo que decidimos, ¿sí? Decidimos. El Señor, a ver, Él es la expresión perfecta de toda la obra, de todo el pacto, del pacto verdadero, del pacto eterno, del pacto que permanece para siempre. Entonces, Él hace pacto. Y miren qué tremendo, porque el primer pacto, ese pacto que hizo con el pueblo de Israel allí cuando salieron de Egipto, Él estableció un pacto, pero ese pacto pues no lo cumplieron, no fueron fieles.
Y entonces el Señor se prepara un nuevo pacto. Miren, por eso Él dice, yo confirmaré mi pacto. Porque algo que no es duradero y no es estable, dice, bueno, me fallaron, listo, hasta aquí llegamos, no más. Sin embargo, el Señor vuelve y confirma el pacto. Y confirma el pacto a través de la obra de Jesucristo, para que nos reconciliáramos con Él, porque el gran propósito era nuevamente estar con Él. El gran deseo del Padre es que estemos con Él. Entonces, miren ese amor tan tremendo, qué tremendo, que se falla, pero Él dice, confirmaré mi pacto, haré un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y yo quiero que miremos eso así en unos pasajes en Hebreos 7, versículo 22, y después pasamos a Hebreos 8, del versículo, de Hebreos 8, desde el versículo 8, pero vamos a leer algunos versículos solamente. Dice Hebreos 7:22, de igual manera Jesús ha sido constituido fiador de un mejor pacto, porque el primer pacto no, o sea, caducó, porque el hombre no fue fiel, dice en Hebreos 8, del 8 al 10. Dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Estamos leyendo capítulo 8 de Hebreos 8 al 10. No, dice, no como el pacto que hice cuando los saqué de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. Entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel. Dice el Señor, daré mis leyes en su mente y las inscribiré sobre sus corazones y les seré por Dios y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Versículo 13, al decir nuevo, hablando de ese nuevo pacto, ha declarado anticuado, ya pasado, caducado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. Ese primer pacto caducó porque la parte que se había comprometido a ser fiel a los términos que había puesto Dios, no lo cumplieron. Pero Dios levantó al Señor Jesucristo y lo hace y lo constituyó fiador de un nuevo y mejor pacto. Y eso es algo que el Señor nos habla de su fidelidad, nos habla de su amor, nos habla de esa veracidad, de que Él lo ha dicho y Él lo hace. Él quiere entrar en pacto con nosotros, con su pueblo, con sus hijos. Él quiere entrar en pacto, pero dice, me dejaron, fueron infieles, pero hice un nuevo pacto. Ahora no permanecieron en mis términos. Y simplemente digamos que los mandamientos, las leyes, eran para cumplirse, pero como les decía, no por obligación, eran para cumplirse en una respuesta de amor, porque Dios no los abandonó, no los dejó en Egipto. Él respondió en amor y fue y descendió y los sacó para ser su Dios, para que ellos le fueran su pueblo, para que caminaran conforme a lo que es Él, a su propósito, a sus principios, a su verdad. Pero el pueblo caminó y así fue, caminó infiel. Cuando los llevó a la tierra prometida, entraron, los estableció, porque esa era parte de su promesa que involucraba en ese pacto, y los introdujo, y allí a lo largo de todo el tiempo caminaron en infidelidad,
lo cambiaron, dijeron mejor que reine con nosotros un hombre, un rey. Y Dios le dice a Samuel, no te desecharon a ti, fue a mí, para que yo no reine, yo no esté en medio de ellos. Él quería estar en medio, ¿se acuerdan del tabernáculo? El tabernáculo mostraba cómo él quería estar en medio de ellos, mezclarse, estar en medio de ellos. Bueno, eso caducó porque fue la parte que se comprometió o que estaba en pacto con Dios, falló, fue infiel. Y dice, ahora va a establecer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto involucra que ya esos términos, esas condiciones, esos principios, esas verdades, aquellas cosas en las cuales son mandamientos, porque los mandamientos son aquello que rige un reino, que identifica un reino, las leyes, todo reino tiene leyes, no son obligaciones que se imponen y son duras, no, son esencia que muestra la naturaleza de un rey y de su reino. Entonces dice, ya no están sobre una piedra, ahora van a estar escritas en nuestro corazón. Y miren lo que dice Ezequiel 37, versículo 26 y 27. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, ¿no les parece una palabra que habla, que contiene tanto amor de Dios, de alguien que es fiel y verdadero, que se sostiene en lo que anhela, en sus promesas? El pacto era porque Él quería que nosotros, Él quería estar en medio nuestro, Él quería caminar con nosotros, Él quería que le siguiéramos, que fuéramos totalmente para Él, que viviéramos para Él, que Él fuera la razón de nuestra vida, fuera el todo de nuestra vida. Pero ahí es donde empieza, y el hombre empieza a flaquear en ese pacto. Entonces, esa primera forma de pacto es el que Dios establece. Ese pacto que Él establece, Él toma la iniciativa, pero también establece los términos y las condiciones que solo se viven en respuesta al amor. Porque Él nos amó primero, porque Él desea dice, habitar en medio nuestro, a estar en medio nuestro. Y por eso envió a Jesucristo y ahora nos hizo morada y nos hizo su templo para habitar en nosotros. Miren lo tremendo. Entonces ahora habita en nosotros y Él quiere que ahora nosotros vivamos para Él y que seamos fieles. Y que esa fidelidad es comprometernos con Él, con lo que es su verdad, con lo que es sus principios. Y eso involucra sujetarnos a Él. Decir, yo hago pacto con Él. Entonces, ¿se acuerdan lo que significa pacto? Me uno, estoy amarrado, estoy adherido, estoy bien pegado a Él. Por eso, esas son las relaciones de pacto, las relaciones con Dios. Ahora, hay una relación que viene y se desprende de esas relaciones de pacto, y tiene que ver con un pacto que podríamos llamarlo bilateral, pero es un pacto de acuerdo mutuo. Entonces aquí es algo, en el primer pacto se establece un pacto que tiene que ver con el que Dios decide hacer y que nos da la oportunidad de nosotros unirnos, y Él mismo pone los términos y pone las condiciones. Él mismo pone todo aquello en lo cual necesitamos sujetarnos, necesitamos unirnos, necesitamos conocer para responder por amor. Él lo hace. Y lo hace y lo establecemos porque reconocemos que Él es la autoridad. Pero ya en este segundo tipo de pacto, es el que hacen dos personas en acuerdo mutuo, ¿sí? Entonces, la hacen voluntariamente, pero son dos personas iguales. En el caso con Dios, no se es igual porque Él es mayor, Él es superior, Él es el grande, el altísimo. Entonces, Él tiene todo el derecho para establecer los términos y las condiciones y que yo decida unirme a ese pacto. Pero ya es algo que yo decido.
y entonces me comprometo a sus términos y a sus condiciones y a los términos de ese pacto. Pero en este pacto es un acuerdo mutuo entre dos personas iguales, dos personas que podemos decir no hay una mayor que otra. Entonces es un pacto de acuerdo mutuo y es voluntario. Es voluntario, entre los dos establecen términos, establecen condiciones, establecen basados en este caso bajo términos y principios de un reino, ¿sí? Establecen esos términos no a su manera, a su parecer, sino conforme a leyes, conforme a principios, conforme a establecimiento, a lo que es de acuerdo al reino. Entonces no es al parecer de cada uno. Entonces allí estos pactos de convenio, de acuerdo mutuo, están los pactos, por ejemplo, de amistad, ¿sí? Vemos el pacto de amistad que estaban en David y Jonatán, pero también está aquí involucrado un pacto muy tremendo, que es el que más nos ha llevado a nosotros en estos tiempos de entrenamiento y discipulado, en estos miércoles anterior y hoy, y tiene que ver con ese pacto conyugal. Ese pacto conyugal que se establece entre dos personas iguales, digamos, y deciden, ¿se acuerdan las definiciones de pacto? Unirse, amarrarse, establecerse, como decían, ponerse como grilletes, y ponerse bajo compromisos, bajo promesas, pero deciden hacer pacto, o sea, amarrarse, encadenarse, ¿se acuerdan? La definición viene de la raíz, que vienen esas palabras, la raíz de palabras que dan como significado y definiciones, encadenarse, amarrarse, colocarse grilletes para andar juntos. Entonces, aquí estamos hablando de este pacto conyugal, dos personas que decidieron establecerse en un pacto para caminar juntos. Entonces, básicamente son dos personas que deciden porque Dios los unió. Entonces deciden caminar juntos, deciden hacer pacto y entonces Dios coloca el yugo, ¿sí? Decidimos encadenarnos. Usemos esos términos que fueron los que vimos en las definiciones. Decidimos amarrarnos de tal manera que en lo que nos pusimos no puede haber separación. Entonces viene Dios y pone el yugo para que caminemos juntos. Entonces se convierten en cónyuges que van a caminar juntos. Y entonces dice, Dios une, y ya no los ve como dos, sino que los ve como uno. Ahora, ¿qué involucra este acuerdo mutuo, este pacto de acuerdo mutuo? Involucra que es una decisión que hacen voluntariamente, es importante subrayar eso, se hace voluntario y se hace ante una autoridad, alguien mayor. Y en este caso es Dios. Por eso deciden, listo, respondimos a que Dios nos acercó. Y no estoy hablando, no quiere decir que no estoy hablando en términos también del corazón, de las emociones, porque sí, se despierta. Hay un pasaje en Cantares que es muy importante y muchas veces oramos por jóvenes que decimos, no despiertes el amor hasta que quiera, o sea, no se despierte, que esté quietico hasta el momento en que Dios venga y lo despierte. Entonces, cuando dos personas que Dios ha determinado que caminen juntas, se despierta ese amor y entonces deciden pactar, amarrarse, encadenarse, ponerse el grilletes y se presentan delante de la autoridad y el que es Dios, y la autoridad coloca el yugo, las pone el yugo, lo unció con el yugo para que caminen juntos y ya Dios no los ve como dos, sino como uno. Entonces se confirma este pacto conyugal delante de una autoridad, como Dios, como lo es Dios, como lo es Dios.
Entonces, no es algo que es menor ni es pequeño. Y Dios entonces es el que une. ¿Qué más se involucra este pacto de acuerdo mutuo? Es que compromete no solamente a los dos que se están uniendo y haciendo pacto, sino que involucra sus generaciones, involucra a sus descendientes, ¿sí? Y estamos hablando que cuando se forma y se une dos personas en pacto conyugal, se está ahí toda, en los lomos hay toda una descendencia. Por eso en esto, cuando nosotros hablamos de estos temas y trabajamos con los papás y trabajamos con las generaciones, con los jóvenes, estamos discipulando generaciones. Estas verdades, y como yo les decía el miércoles pasado, no lo miren como si fuera un tema exclusivamente para personas que están casadas. No, porque tal vez pues, les decía, bueno, hay personas que no van a formar un hogar y Dios así decidió, aún como Pablo, caminar y todo el desafío del ministerio de servir al Señor eh, soltero. Pero también hay jóvenes y hay niños que van a crecer. Entonces son verdades que van a establecerse y van a comprometerse para crecer en algo que dio origen a lo que fue la unión de sus papás. Entonces, esto es algo que este pacto de acuerdo mutuo va a comprometer a las generaciones. Y lo veremos más adelante, cómo las generaciones es tan tremendo este tema, que no están distantes, son parte, se vuelven parte de este pacto. ¿Qué pasaba también en este pacto de acuerdo mutuo? Es que habían como señales. Entonces por eso se usaban y se dejaban en la antigüedad, se dejaban objetos materiales, por ejemplo arras, antiguamente, o objetos o prendas o algún bien, riquezas, en esas épocas ovejas, o ganado, muchas cosas se dejaban como parte de ese testimonio de confirmación del pacto. Y muchas veces no, generalmente estos pactos se sellaban con una cena. Entonces ahí es cuando uno entiende por qué la cena del Cordero, porque era también parte de ese pacto, la cena del Corderito, de ese pacto que Dios hacía. Y se sellaba con una cena. Qué bonito eso, ¿no? En torno a una mesa, comiendo de aquello que sellaba y confirmaba ese pacto. Entonces, todo esto está mostrando, hablamos de ese primer pacto con Dios, estamos hablando de las relaciones de pacto con Dios, pero también ahora esas relaciones de pacto entre dos personas que son iguales. Entonces, aquí es donde viene esa relación de cómo empiezo yo a hacer y a que se forme esa fidelidad y el ser fiel y verdadero, porque esa es la esencia de quién es mi Padre. Y es el testimonio de lo que es el Hijo. Ahora, yo les decía que el pacto involucra también lo que son las promesas. Y Dios es fiel, Él cumple las promesas. Él es fiel, Él es verdadero. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, dice en Romanos 4. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Ahora, cuando mirábamos un poco el contexto del pueblo que salía de Egipto, como los que salieron de Egipto no fueron fieles a Dios, Dios se levantó una generación. Él quiere mantener su pacto y quiere una generación que le sea fiel. Y mantuvo confirmó, renovó su pacto con esa generación que introdujo en la tierra prometida. Y esa generación que entró a la tierra prometida tuvo el testimonio de cómo Él
cumple las promesas. Miren lo que dice Josué 23, versículo 15 al 16. Pero sucederá que tal como se ha cumplido en vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios ha hablado. Y está hablando Josué y les está diciendo, Dios se comprometió con nosotros, hizo pacto con nosotros cuando nos sacó de Egipto, cuando nos trajo por todo este desierto, y hay muchas promesas allí en medio de todo ese caminar en el desierto. Pero Dios se comprometió y nos introdujo a esta tierra, a la heredad que Dios le prometió desde Abraham, le prometió, lo cumplió allí con Josué. Vino Moisés, nos sacó para conducirnos hasta este lugar y Josué los introdujo. Y Josué le está recordando al pueblo ya poco antes de él partir. Le dice, Él ha cumplido en vosotros toda palabra buena. Dios ha cumplido toda palabra buena que Él ha hablado. Miren, eso es pacto. Cuando se cumple toda palabra buena que se ha hablado. Dios lo hace, Dios lo hizo. Él es, porque Él es fiel y Él es verdadero. Pero, y sigue diciendo, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala. ¿Cuál era la palabra mala? Las consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28, por ejemplo. Hasta que os destruya sobre toda esta tierra que os da Jehová. Eso pasó. Asiria entró, Babilonia entró. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. Dice, todo esto, estas palabras a causa de la desobediencia se cumplirán también. O sea, no crean que Dios cumple sus promesas, pero también si faltamos al pacto, traspasamos el pacto, traspasamos y no nos salimos de los términos y de las condiciones, pues estos términos y estas condiciones también traen consecuencias. Entonces dice, vendrá toda esa palabra si traspasáis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha ordenado. Dice, y encaminados, porque traspasan, porque se encaminan para servir a otros dioses y se postran ante ellos. ¿Cuál era el deseo de Dios? Ser su Dios y ellos que sean su pueblo. Es el mismo deseo para nosotros, ser nuestro Dios y nosotros ser sus hijos, ser ese pueblo que le ama, que le sirve con todo y que es fiel. Pero algo que es importante en estas características de este pacto es que son esa buena palabra que se promete hablando, como también son las consecuencias de traspasarlas. Entonces, cuando estamos mirando el pacto conyugal, en ese momento, frente a esa autoridad, y cuando dos personas deciden unirse, deciden amarrarse, hacer pacto, caminar juntos, recuerden que el pacto es un compromiso, es un convenio, está sustentado en promesas que hacen personas que deben tener la esencia de fiel y verdadero. Fiel, que es sólido, que es veraz, que es firme, que es estable, que es duradero, que es permanente. Lo mismo, así es la verdad, que es confiable, que es ser cierto. Esas palabras, esas promesas ante una autoridad, Dios dice, Dios, digamos que pueden estar personas presentes, sí, que representan autoridad, pero está la mayor autoridad que es Dios. Y Dios las oye, sí, y Dios las oye. Entonces viene algo que empieza a establecerse cuando, así como esas promesas dadas por alguien que se ha comprometido voluntariamente al cumplimiento, a esos términos y a esas condiciones,
así como dice este pasaje de Josué, Él dice, Él ha cumplido todo, pero también vendrán las consecuencias de no cumplirlas, aquellas palabras que se han hablado. Entonces, podemos estar yendo a un tema muy tremendo, muy fuerte, cuando se traspasa el pacto, cuando se traspasa esos términos y esas condiciones, porque no son simplemente palabras, no son simplemente un compromiso, no son simplemente una, algo que como simplemente hoy es y mañana si quiero lo sostengo. No, están basados en un carácter de fiel y verdadero y están establecidas ante alguien que es la autoridad suprema, la máxima autoridad en todos los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y todo obedece a Él. Y todo entonces Él las escucha y decide unir, y decide unir. Entonces, este pacto tiene ese carácter, ¿sí? Y está unido, estrechamente unido a ese carácter de fiel y de verdadero, a esa naturaleza de fiel y verdadero. Entonces, cuando yo determino hacer pacto y decir, bueno, yo soy hijo de Dios y me he relacionado con Dios como esa relación de pacto, donde he decidido seguirle, amarle, pero el amarle es el que me ama, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, está sustentado en alguien que decidió los términos y las condiciones por amor, por amor. Entonces, esto mismo, cuando dos personas se unen, deciden establecer ese vínculo bajo ese pacto de dos personas sumergidas en fiel y verdadero, que se unen bajo un pacto de amor, que deciden permanecer, que deciden darle ese carácter de confiable, de seguro, por causa de aquel que los habita, que es fiel y verdadero. Entonces, así como Él es fiel y verdadero, Él va a demandar de nosotros que nos hemos relacionado con Él, que nos hemos unido a Él, que Él ha decidido hacer su morada en nosotros. Él es fiel y verdadero y va a demandar y va a hacer que nosotros seamos como Él es, fieles y verdaderos. Que cuando decimos hacemos pacto, ese pacto, esas relaciones tan importantes como es la relación de esposo y esposa, ese pacto conyugal, tiene el término de dos personas que tienen y se ha formado y se está estableciendo la esencia de fiel y verdadero. Entonces, es ese fiel verdadero que debe notarse en todo, en todas nuestras decisiones, en todo aquello que nosotros hablamos. El ser fiel, quiero decir, es una decisión. Hacer pacto con alguien es una decisión, pero es una decisión que se coloca bajo el yugo y la cobertura y la autoridad de alguien que es fiel y es verdadero. Él es fiel y Él es verdadero. Entonces, hemos hablado, y ese pacto conyugal está hablando de aquello que el Señor leímos la semana pasada en Marcos 10, del versículo 6 al 9. Pero desde el principio de la creación los hizo hombre, los hizo varón y hembra, macho y hembra. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, no separe el hombre lo que Dios unció en un mismo yugo. No separe, no separe. Si estableció y si Él lo ha hablado, Dios es fiel a lo que ha hablado.
Y aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos entrado en relación de pacto con Dios, debe formarse ese carácter y esa esencia de fiel y verdadero. Esa fidelidad que hace que sea permanente, sea duradera, sea estable, sea firme, sea sólida. Tanto la fidelidad como la verdad, el ser veraz. Y ser veraz es que ese día de pacto se habló. Entonces uno dice, alguien, y establecen ese pacto y se declara con palabras ante Dios, ante la autoridad que es Dios. Pues uno dice, ¿es veraz? Lo creo, es veraz, porque es verdad, ¿sí? Es emed, es emuná, es veraz. ¿Por qué? Porque lo va a cumplir, lo va a cumplir. Dios es veraz y cumplió todas las promesas, las palabras. Ese día se hacen promesas, se hace pacto bajo promesas. Y entonces dice, las hablé. Bueno, como ese pasaje de Josué que leíamos en Josué 23, dice, se cumplieron toda la buena palabra. Pero si se traspasa el pacto, también vienen las consecuencias, porque se habló y no fue veraz. No fue veraz, porque se traspasó y se cayó en infidelidad. Entonces miren, cuando estamos hablando del tema de fidelidad y estamos mirando el tema de fidelidad a la luz del carácter de Dios, pero que tiene que ver con las relaciones, sanidad en las relaciones, de fidelidad. Se traspasó el pacto y entonces vienen consecuencias. Miren lo que dice vamos a abrir en Oseas, capítulo 2, versículo 19 y 20. Dice, vamos a leer solo esos versículos que no nos vamos a ocupar de lo anterior, si bien es muy importante y es el contexto de estos dos versículos, pero vamos a mirar para poder ver cuáles son los términos y esas condiciones de un pacto. Te desposaré, versículo 19 y 20, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia. Versículo 20, te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Jehová. Y quiero decirles que estos versículos nos establecen todo lo que debe contener un pacto. Es algo que se habla, que se verbaliza, ¿sí? Porque son ese compromiso y esas promesas. Y dice, te desposaré, está hablando Dios. Y es un testimonio de todo lo que es ese contexto de lo que fue la vida de Oseas para mostrar la infidelidad de un pueblo para con Dios. Pero estos versículos son muy tremendos. Dice, te desposaré conmigo. Y entonces se establece un componente del pacto, que son, en este caso, el tiempo o la duración del pacto. Dice, te desposaré conmigo. ¿Cuánto va a durar el pacto? Para siempre. Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho. O sea, me uno a ti y hago pacto en que voy a andar siempre conforme al reino de Dios y su justicia. En lo que es correcto, en lo que es recto, en lo que es justo, en lo que es verdadero. Te desposaré conmigo en derecho, en justicia y en derecho. O sea, me encontrarás siempre en mí acciones justas, no desleales, no de traición, no infieles, sino en justicia y en derecho.
te desposaré en benignidad y gran misericordia. O sea, ese corazón benigno frente a aquel momento en que se falle, misericordia, frente a ese momento de debilidad, de misericordia, de perdón, que va a dar lugar a restauración, a sanidad. Te desposaré conmigo en benignidad. Quiero que sepas que estoy dispuesto a actuar siempre con, con acciones benignas, que no te dañen, que no te destruyan, que no te hieran. Y en misericordia, porque siempre encontrarás en mí una reacción y una respuesta para extenderte y ayudarte en los momentos difíciles, en los momentos en que caes, en los momentos de debilidad, en los momentos en que haya que perdonar. Te desposaré. Andaré siempre recto, siempre en justicia, siempre derechos. No me torceré derecho. Pero también encontrarás, de mi corazón saldrá lo bueno, la misericordia, el perdón. Y dice, mire tan tremendo el versículo 20, te desposaré conmigo en fidelidad. Puedes creer en lo que yo te estoy diciendo, en mis promesas, en mis palabras, puedes creerlas. En fidelidad, porque recuerden, la fidelidad es lo que es veraz, lo que es sólido, lo que es firme, lo que es duradero, lo que es permanente. Te desposaré conmigo en fidelidad. No me torceré ni a diestra ni a siniestra. Andaré en lo que es verdadero, en los principios del reino de Dios y su justicia. Y a través de todo esto que involucra el pacto, conocerás a Jehová, porque esto pertenece a Él. Y es la naturaleza de Él formada y reflejada a través mío. Miren lo tremendo que es hacer un pacto, lo tremendo que es una relación de pacto, lo tremendo y poderoso que es una relación de pacto, la relación, ese pacto conyugal. Entonces no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de algo que trasciende generaciones, que involucra a Dios, porque van a conocer, pero a su vez, toda infracción, toda deslealtad, toda acción injusta, toda acción de daño, de destrucción, de herida, pues van a creer que Dios es así y se va a profanar su santo nombre. Entonces, esta relación de pacto, como es el pacto conyugal, va a dar un testimonio de quién es Dios y cómo es Él. Es una relación que es para siempre, para siempre. No es hasta que la muerte nos separe. No es, o sea, hay un pacto de fidelidad. Es un pacto, o sea, no involucremos la muerte, ¿sí? En términos de muerte en nuestros pactos, ¿sí? Simplemente es un pacto en que yo sé que es con la persona que camino y he sido fiel. Que cuando la persona o alguno de los dos ha partido, lógicamente es doloroso, pero el corazón se sostiene diciendo, gracias Padre, gracias Padre, gracias, porque fue un pacto basado conocieron y conocerán de ti a través de lo que fue ese pacto. Conocerán de ti, de tu benignidad, de tu misericordia, de tu justicia, de lo derecho, de todo. Conocerán y podrán decir, qué tremendo es esa relación de pacto, porque lo revela a Él. Entonces, el andar en esa relación de pacto conyugal siempre va a dar testimonio de Dios. Siempre,
siempre. Siempre dará testimonio de Dios. Y dará testimonio de fiel y de verdadero. Del fiel y verdadero. Por eso, yo les decía, cuando se quebranta ese pacto, pues es necesario empezar a entender y a conocer todo el proceso de lo que les decía se involucra en generaciones. El fallar ese pacto, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, cómo restaurar, cómo volver, cómo restaurar, restituir y reafirmar una relación de pacto. Entonces, lo hablaremos la próxima reunión, la próxima reunión de entrenamiento y discipulado. Pero queríamos dejar este fundamento. ¿Cuál es el diseño que Dios estableció? ¿Cuál es el diseño verdadero? Y crecer en lo que es verdadero. Y hablaremos acerca de lo que el Señor va a ministrar y va a sanar cuando se ha establecido y se ha quebrantado ese pacto. Vamos a orar, amados. Vamos a presentarnos al Señor y decirle, aquí estamos, para que sigas poniendo en nosotros luz, la luz que trae la verdad. Amén. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra y gracias porque tú, Señor, has establecido con nosotros una relación de pacto. Y sobre esa relación de pacto es que tú nos estás llevando a establecernos en todas nuestras relaciones, en fidelidad y en verdad. Y muy especialmente, Señor, en cada familia, en cada hogar, todo matrimonio, Señor, esté caminando bajo esa relación de pacto, basado en el fundamento de lo que eres tú, de fiel y verdadero, y de esa relación de pacto que tú has hecho con nosotros. Señor, que hoy tu verdad penetre a las profundidades, no solo, Señor, que entre en nuestra mente, sino que penetre a las profundidades de nuestro corazón, que tu verdad escrita en nuestro espíritu le enseñe a nuestra alma, que la lleve a tomar decisiones correctas conforme a tu verdad. Y Padre, y hoy presentamos cada familia y cada persona, no solamente que ha sufrido el impacto de la deslealtad, de la infidelidad, que tú puedas traer sanidad, que puedas traer sanidad a partir de conocerte a ti, conocer a fiel y verdadero. Por eso hoy te doy gracias, Padre, por cada familia. Gracias, Señor, y que ministres las profundidades en cada uno. Gracias, Señor, gracias, te honramos. Te honramos. Amén. Amén. Bueno, amados, nos vemos la próxima semana. Les bendecimos y estamos atentos a cualquier necesidad que puedan tener para orar, para ayudar a sanar. Les enviamos un abrazo. Nos vemos el sábado y la próxima semana. Y atendiendo todos en esos procesos de discipulado, donde muy certeramente cualquier necesidad van a trabajar y orar por ustedes, por cualquiera que tenga necesidad. Un abrazo, les bendecimos. Shalom.